Sociedad Agrícola San Ramón Limitada fue constituida por escritura pública con fecha 7 de noviembre del 2001, otorgada en Notaría de Santa Cruz de don Jorge Calvaro Velázquez, cuyo extracto se inscribió a foja 81, vuelta número 56 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santa Cruz el año 1991 y fue publicada en el Diario Oficial con fecha 22 de noviembre del mismo año. De los antecedentes que se tienen a la vista, la sociedad ha sido objeto de una única modificación que consta en la escritura pública de fecha 5 de octubre del 2010, otorgada en la Notaría de Santa Cruz de don Jorge Calvaro Velázquez, cuyo extracto se inscribió a foja 147, número 135 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santa Cruz del año 2010 y fue publicado en el Diario Oficial el 26 de noviembre del mismo año. El domicilio de la sociedad está en la comuna de Lolol y su duración es de 20 años, renovables por periodo de igual tiempo, salvo que alguno de los socios manifieste su voluntad de poner término al final del periodo en curso mediante escritura pública inscrita al margen de la inscripción social y notificada judicialmente con la anticipación de 6 meses al final del periodo respectivo. El objeto social consiste en la exportación agrícola, ganadera y forestal de predios agrícolas propios o de terceros, la compra de insumos y comercialización de productos agropecuarios, la plantación y exportación de viñedos, la elaboración y comercialización de vinos y sus derivados, plantaciones frutales, productos hortícolas, granos, cereales o cualquier otro cultivo agrícola, el arriendo de maquinarias y o productos, arriendo de packing y bodegas de todos los demás negocios que acuerden los socios. En relación a la situación y a los antecedentes financieros de la empresa San Ramón Limitada, esta se ha dedicado desde sus inicios a la producción de uva de mesa de exportación en el inmueble agrícola de propiedad de la empresa que se encuentra ubicado en la comuna de Lolol. La fruta producida ha sido comercializada por firmas exportadoras de fruta como Dole Chile y Terra Fruit Sociedad Anónima. En la actualidad, el predio de la empresa tiene 18 hectáreas, plantadas con diversas variedades de uvas de mesa, Red Claw, Crisome, Seedless y Princess Seedless. Respecto al estado de los negocios de la proponente, es importante señalar que ésta contrajo deuda de largo plazo con el sistema financiero en los años 2010 y 2014 para ampliar su capacidad de producción mediante el incremento de la superficie plantada y el mejoramiento de sus instalaciones productivas. Dichas mejoras provocaron un auspicioso aumento de la producción, del orden de 3.000 cajas más de uva por año. Sin embargo, durante el periodo 2013-2014 se habrían producido intensas heladas en época primaveral, lo que produjo una reducción de la producción desde 55.000 cajas anuales a tan solo 42.000 cajas. Mismo escenario se replicó en la temporada 2015-2016, pero ocurrió otro hecho agravante. Durante la época de la cosecha ocurrida en abril de 2016, hubo intensas lluvias, del orden de 180.000 metros de agua en 7 días, lo que provocó una baja aún más drástica en la producción, la que alcanzó solo 34.000 cajas. Asimismo, es importante señalar que estos eventos climáticos han ocasionado importantes mermas en los precios de la fruta de exportación. La proponente señala que la reducción de la producción y los bajos precios obtenidos en la venta durante las últimas temporadas produjo una pérdida del capital de trabajo y excedentes que impidieron que la empresa pudiera cumplir con sus obligaciones a partir del mes de octubre del año 2016. Debido a lo anterior, la empresa agrícola San Ramón Limitada solicita un procedimiento concursal de reorganización. Tal como señala el artículo 54 de la Ley 20.720, este procedimiento es iniciado a solicitud de la empresa agrícola San Ramón Limitada, por medio de su representante legal, don Jaime Eduardo Octavio Ramón Mujica Inen, teniendo como abogado patrocinante al señor José Tomás Fabres Urdeu, con fecha de 15 de noviembre del 2016 y ante el tribunal competente de acuerdo a su domicilio, en este caso el primer juzgado de letra de San Ramón. Antecedentes para la nominación del veedor. El artículo 55 señala los antecedentes que deben ser acompañados para la nominación del veedor. Estos son una copia del documento indicado en el artículo 54 y un certificado emitido por el auditor independiente al deudor debiendo estar inscrito en el registro de auditores externos de la Superintendencia de Valores y Seguros. Estos antecedentes fueron acompañados correctamente y respecto del último podemos señalar que fue acompañado en el tercer trocido de la solicitud, señalando a don Óscar Eduardo Valdés Suazo como el auditor independiente.
Con fecha 22 de noviembre del 2016 se extiende el certificado de dominación del veedor titular y suplente por parte del Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, por medio de la jefa del Departamento Jurídico de este ente, y es recibido por el secretario del Tribunal con fecha 24 del mismo mes. En este certificado se nombra veedor titular a don Eduardo Alejandro Godoy Jales y suplente a doña Alejandra Teresa Masis Valencia, quienes aceptan la nominación. Ya dicho lo anterior, es necesario señalar que el deudor deberá acompañar de forma paralela, según lo expresado en el artículo 56, los siguientes documentos. Primero, relación de todos sus bienes, con excepción de su avalúo comercial, del lugar en que se encuentren y de los gravámenes que los afecten. Deberá señalar, además, cuáles de estos bienes tienen la calidad de esenciales para el giro de la empresa deudora. Este boletín concursal con fecha de 2 de mayo del 2017, con un avalúo comercial total de 636.722 millones y destacando además algunas hipotecas. Segundo, relación de todos aquellos bienes de terceros constituidos en garantía en favor del deudor. Deberá señalar además cuáles de estos bienes tienen la calidad de esenciales para el giro de la empresa deudora. Al igual que el documento anterior, el presente se incorpora conjuntamente con la solicitud y por ende con la misma fecha de presentación y publicación, pero con la salvedad que, según señala el deudor, no existirían bienes que reúnan las características señaladas en el presente numeral. Tercero, relación de todos aquellos bienes que se encuentren en poder del deudor en una calidad distinta a la de dueño. Esta exigencia es satisfecha de la misma forma que sus predecedoras, señalando además que no existen bienes con estas características. Cuarto, el certificado que hace referencia al artículo 55, para la determinación del pasivo afecto a los acuerdos de la organización judicial. Este certificado fue emitido el 11 de noviembre del 2016 por el auditor don Óscar Edgardo Valdés Suazo, el que señala la existencia de un pasivo igual a 636.162 millones, indicando además como los tres principales acreedores a Banco Santander con una acreencia total de 201.179.344 pesos, que representa el 31,9% del total, a Terrafruit S.A. con una acreencia total de 112.672.603 pesos, correspondiente al 17,9% del total, y a Banco Corpbanca con una creencia total de 105.359.784 pesos, correspondiente al 16,7% del total. Quinto, y por último, en este punto, señalar que el deudor señala que tributa conforme a renta presunta, por lo que este numeral no aplicaría. Una vez presentados los antecedentes señalados, dentro del quinto día y en conformidad con el artículo 57 de la ley, deberá el tribunal dictar, teniendo en cuenta siempre el cumplimiento de los antecedentes, la resolución de reorganización en la que señala al veedor titular y al suplente, disponiendo además de protección financiera concursal. Lo anterior ocurre con fecha 28 de abril de 2017, cuando el primer juzgado de letras de Santa Cruz decreta, en virtud de los antecedentes acompañados por el deudor, la resolución de reorganización, designando como veedor titular a los ya antes señalados, al igual que el veedor suplente. Se satisfacen además en la presente resolución todas las exigencias de este artículo, las cuales son: protección financiera concursal por un plazo de 30 días desde la notificación de la resolución mediante el botín concursal, la que posteriormente sería extendida a solicitud de la deudora y conforme a lo dispuesto el artículo 58, contando con el apoyo de Agroval Sociedad Anónima, Banagro Sociedad Anónima y Terrafruit Sociedad Anónima, quienes representan en su conjunto más del 30% del total del pasivo. Número 2. Las medidas cautelares y de restricción mientras dure la protección financiera concursal. El número 3, la obligación del deudor de publicar en el botín concursal con copia del tribunal a través del veedor, con al menos 10 días de antelación a la Junta de Acreedores, su propuesta de acuerdo de reorganización judicial bajo el apercibimiento de dictar la resolución de liquidación. La fecha de la Junta de Acreedores en el punto 4, la cual se realizará, según la resolución, el 30º día después de dictada la sentencia de esta resolución, a las 11:30 horas. Se establece
En el número 5, un plazo de 15 días a los acreedores para acreditar personería con indicación expresa de la facultad que le confiere a sus apoderados para conocer, modificar y adoptar el acuerdo de reorganización judicial. Número 6. La obligación del veedor de inscribir con copia de la presente resolución en los conservadores de bienes raíces correspondientes a los inmuebles del deudor. Número 7. La obligación del mismo de acompañar al tribunal y publicar en el boletín su informe sobre la propuesta de reorganización judicial presentada por el deudor con al menos 3 días de anticipación a la fecha fijada para la Junta de Acreedores, y lo que ésta debe contener: citación a la audiencia dentro del 5º día al deudor en el número 8 y a los 3 mayores acreedores, indicando anteriormente para la fijación de honorarios que formule el veedor, la que sin embargo no cuenta con hora y fecha de realización en el presente caso, por la cual el veedor posteriormente solicita al tribunal la fijación de nueva fecha y hora, a lo que el tribunal responde citando para el 8 de mayo de 2017 a las 12 horas en las dependencias del mismo. En el punto 9 y último, la obligación del deudor de entregar copia al veedor de todos los antecedentes acompañados en virtud del artículo 56, lo que deben ser publicados en el boletín, y la obligación de dejar constancia de la realización de esto, lo que es llevado a cabo el día 2 de mayo de 2017. Todo lo anterior dictado por el señor juez titular Mauricio Núñez Echeverri y autorizado por el secretario subrogante don Fernando Vilches Duarte. Con respecto a la acreditación de personería de los acreedores, en esta parte del procedimiento son los acreedores los llamados a acreditar personería y su participación en los pasivos de la empresa deudora. Para esto deberán acompañar los títulos que justifiquen sus créditos. En el presente caso fueron 5 los acreedores que acreditaron correctamente personería. Número 1, importadora y distribuidora Bramel, limitada, con un monto de 6.161.168 pesos sin garantía. Segundo, Terrafruit S.A. con un crédito de $172.108 con prenda y un avalúo comercial de $280.000. Tercero, Banagro S.A. con un crédito de 34.316.137 pesos, una hipoteca y un avalúo comercial de 592.269.544 pesos. Cuarto, Agroval S.A. GR con un crédito de $456.362, una hipoteca y un avalúo comercial de 592.269.544 pesos, y Coagra S.A., compañía de seguros de crédito Continental S.A., sin garantía, con un monto de 20.529.474 pesos. Estas verificaciones fueron publicadas por el veedor titular, dando cumplimiento al artículo 70 con fecha del 13 de mayo del 2017. Transcurridos 8 días desde la publicación de las verificaciones en el boletín, podrán las partes realizar objeciones, lo que en el presente caso se materializa cuando la deudora objeta el monto del crédito de la empresa Bramel, señalando que la deudora habría hecho uso de su derecho al retracto del producto por el cual nacía la obligación de pago, lo que Bramel debía realizar una nota de crédito correspondiente por los productos devueltos, verificando entonces que la suma deudada correspondía por un monto total de 538.005 pesos. Lo anterior fue señalado a posterior por medio del veedor a través del tribunal con fecha 22 de mayo del 2017. El veedor procederá a realizar la nómina de los acreedores con derecho a voto en conformidad al artículo 78. Estos son los siguientes: 1. Terrafruit S.A. 2. Banagro S.A. 3. Agroval S.A. 4. Coagra S.A. y 5. Posteriormente agrega a la importadora distribuidora Bramel, pero con la suma antes señalada de 538.005 pesos. Cabe señalar en este punto que el veedor no reconoce derecho a voto a Banco Santander Chile por verificar su crédito de forma extemporánea y no acreditar personería, a Dole Chile por acreditar personería fuera de plazo, ni tampoco a Banco de Crédito de Inversiones, toda vez que verificó su crédito fuera de plazo y por tanto también se encontraría fuera de plazo para acreditar personería.
Propuesta de acuerdo del deudor. En conformidad al numeral octavo del artículo 57, la empresa deudora realiza una propuesta a los acreedores, la que es publicada en el boletín con fecha 30 de junio de 2017 y que, según la misma, señala que tiene la finalidad de evitar la liquidación concursal de la deudora, permitir la continuidad de las actividades económicas de la misma, la enajenación de los activos y la realización de pagos totales y o parciales de las acreencias, según lo establecido en el punto segundo, que tiene como título objeto de la propuesta. Con respecto al informe del veedor, publicado en el boletín concursal con fecha 7 de julio del 2017, podemos decir que este hace referencia a la situación previa de la empresa deudora y por ende a las circunstancias que ocasionan la imposibilidad de pago respecto de sus deudas, culpando principalmente a los hechos de la naturaleza que no pudieron preverse, como es el caso de intenso frío y las fuertes lluvias que provocaron la pérdida de su principal materia prima, y que terminó finalmente por acarrear graves problemas económicos. Por lo anterior, la deudora propone un acuerdo que custodie el valor e integridad de los mismos, de modo de proponer a obtener el mayor valor y, en consecuencia con lo anterior, pagar la mayor cantidad de créditos a los acreedores. Para esto, la deudora establece una serie de restricciones y somete además sus decisiones a la Junta de Acreedores, la que actuará conjuntamente. Por tanto, el informe emitido por el veedor es favorable con lo ofrecido por la deudora, toda vez que satisface lo establecido en el numeral octavo del artículo 57. Con fecha 12 de julio del 2017 se realiza la primera Junta de Acreedores, la que es suspendida a petición del veedor y la unanimidad de los acreedores presentes, el 95,81%, y en conformidad a lo señalado en el artículo 82, con la finalidad de afinar algunos puntos de la propuesta presentada. Con fecha 24 de julio de 2017 se realiza la segunda Junta de Acreedores, acuerdo en el cual el abogado de la deudora hace uso de la palabra señalando que si bien se han realizado algunas modificaciones al acuerdo, según recomendaciones del veedor y de los acreedores, las mismas no afectan el objeto del acuerdo. A esto los acreedores señalan que se encuentran en conocimiento de la propuesta, por lo que proceden a realizar votación aprobándola por unanimidad y se adjunta la propuesta al acta de la realizada junta. Finalmente, con fecha 3 de agosto del 2017, el primer juzgado de letras de Santa Cruz resuelve tenerse por aprobado el acuerdo de reorganización concursal judicial.